elevado, ¿no? Para que todo mundo pusiese sus ojos en Él. Pusiese sus ojos en Él. Conforme, como dice la Escritura, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel en el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante el Señor Jesucristo delante de un madero. Hoy en día, los que proclamamos su palabra no estamos delante de un madero, sino detrás de un madero. Porque el propósito de cualquiera que predica la palabra de Dios es que la gente siga poniendo sus ojos en Cristo, que era el que estaba delante, no en el que les predica. Y yo creo que cuando uno logra eso con la predicación, que la gente ponga sus ojos en Cristo, uno ha cumplido. Ese es el propósito del predicador de la palabra, que la gente deje de verlo a Él y que vean a Cristo Jesús. Vamos a orar. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por concederme en tu misericordia el privilegio de predicar una vez más las Sagradas Escrituras. Gracias por la comunidad, por cada una de las vidas, cada una de las personas que tú has traído a este lugar. Y gracias, Señor, porque hoy podemos reunirnos para estudiar las Sagradas Escrituras y ver el testimonio que tú has dado acerca de tu Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador de todos los hombres. Padre, gracias, porque yo sé que tú suples mis falencias y mis debilidades, y que toda la gloria y la honra de todo lo que se hace en la iglesia es para ti, porque tú eres el único que lo merece. Señor soberano, que tu nombre sea proclamado en la iglesia y fuera de ella, que los hombres hablen tus maravillas y que aún la creación siga dando testimonio de tu poderosa mano. Ese es el privilegio de tus santos, ver cómo tu palabra se extiende, ver cómo el testimonio de Cristo sigue firme a pesar de la oposición de cientos de generaciones que se han levantado en contra tuya. Porque tú, Señor, reinarás, porque tú, Señor, gobernarás, porque tú, Señor, triunfarás y has triunfado en la cruz para nosotros. Por eso te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador, Rey, hermano, amigo, te alabamos y bendecimos. Amén. Amén. ¿Qué se celebra hoy, por cierto? El día de la resurrección, oiga, el día de la resurrección, qué interesante eso. Un día celebrando la resurrección. Católicos, cristianos protestantes, todos realizan alguna actividad en este día que conmemora la realidad histórica de la resurrección en Cristo. Es una realidad histórica, hermanos, y esto es algo que debe usted entender. Con la enemistad que tiene el cristianismo y Cristo, con los enemigos que tenía Jesucristo, si hubiese habido alguna manera de negar la resurrección, si hubiese habido alguna manera de exponer alguna mentira en este testimonio, se hubiera hecho. No hubo quien pudiese demostrar que Cristo no había resucitado, y al contrario, hubo cientos de testigos que lo vieron resucitado. Y eso hace que sea un testimonio histórico fiable del primer siglo de las tierras de Palestina. Tenemos el testimonio histórico de la resurrección de Cristo. La mayoría de las personas que participan en alguna celebración acerca de la resurrección de Cristo no entienden la trascendencia de aquello que están celebrando. No saben por qué están en una iglesia en el día de hoy, o por qué la mamá los obligó a ir a la iglesia, ¿verdad? O por qué los levantaron más temprano de lo que querían. La mayoría de la gente no entiende cuán trascendente es el evento de la resurrección de Cristo. Por eso hablaremos de eso hoy, de la resurrección de Jesucristo y de lo que significa para nosotros. Ahora, según el testimonio bíblico, Jesús no es la única persona que registra la Biblia que haya escapado de la muerte, ¿no? Podemos leer en las Escrituras que Elías resucitó a la viuda de Sarepta, al hijo de la viuda, ¿no? de Sarepta, al hijo de la viuda de Sarepta. En 1 Reyes 17 está ese testimonio. Eliseo también lo hizo con el hijo de una mujer sunamita al que le dio una cefalea que lo mató. Él fue a sacar a la casa de esta mujer y levantó a ese muchacho que ya estaba muerto. En 2 Reyes 13 se relata un evento muy interesante en la cual el contacto con los huesos de Eliseo levantó a un hombre que llevaban a enterrar. Sí, un hombre lo llevaban a enterrar y se metieron unas bandas armadas, y como en todo pueblo colombiano pasa, cuando hay una banda armada se cae lo que lleven al hombro y la gente sale corriendo.
Entonces tiraron el muerto cayó en el sepulcro de Eliseo, y cuando tuvo contacto con los huesos de Eliseo, registra la Biblia, el muerto se levantó y vivió una vez más. Y son testimonios históricos porque están en el libro de los reyes, que son las crónicas de los reyes, es decir, lo que escribían los cronistas, empleados del rey, acerca de los eventos que sucedían. No es un libro caprichoso, sino un registro crónico de lo que está sucediendo en el reino, y está ahí registrándonos que hubo resurrecciones comprobadas, históricas, que tenemos en la Escritura. También recordamos que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Le dio pesar, le conmovió ver a esta mujer que solamente tenía ese hijo, llevándolo a enterrar, y fue y se lo levantó para gloria del nombre del Señor. En Lucas 7 sabemos la resurrección más famosa, la resurrección de Lázaro, ¿verdad? La resurrección de Lázaro, quien ya llevaba 4 días muerto, ya hedía, ya estaba, y sin embargo el Señor lo llamó y se levantó y ya no hedía, ¿no? Para que sepan allí cómo el Señor tiene poder sobre estas cosas. Recuerden a la hija de Jairo, ¿no? No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Sí? No temas, cree solamente, le dijo el Señor. Entró allá y a pesar de la burla de todos los que estaban allí, el Señor levantó a esta niña y el papá vio a su hija una vez más viva. Testimonios históricos de la resurrección. Los discípulos también. Recuerden que Pedro resucitó a Dorcas, ¿no? Una mujer muy virtuosa que enseñaba a tejer, que enseñaba a coser, que enseñaba a todas las mujeres a hacer artesanía, todo esto, y el Señor a través de Pedro levantó a Dorcas para la gloria de Dios. Y no solamente los que hacen cosas buenas, sino que una vez Pablo estaba predicando muy largo, y como en toda predicación larga no falta el que se duerme, estaba predicando en un tercer piso, y un muchacho llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, se durmió y se fue de cabeza y se mató. Y eso había sido toda una tragedia, pero afortunadamente a través de Pablo, Eutico, a pesar de que se durmió en culto, el Señor lo levanta. Entonces, si usted le da sueño en culto, no se vale, duérmase tranquilo y el Señor lo levantará. Digo, el Señor que barre, cuando se acaba todo esto, le dice: Señor, párese porque ya se acabó y alguien lo levantará. No, hermanos, qué bendición la resurrección. Testimonios bíblicos, históricos, veraces, imposibles de negar, de hombres que se levantaron de sus tumbas por el poder de Dios. Pero ¿por qué el cristianismo no celebra la resurrección de Dorcas? ¿Por qué el cristianismo no celebra la resurrección de Eutico, que es el que más se parece a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué el cristianismo no celebra a Lázaro, no celebra al hijo de la viuda de Naín, o no celebra a aquel muerto que cayó allá en el sepulcro de Eliseo y se levantó? ¿Por qué el cristianismo se centra para celebrar, y es tan trascendental para nosotros, la resurrección de Cristo, que es diferente de la resurrección de Cristo con respecto a todas las demás resurrecciones que la Biblia registra? Y hoy vamos a estudiar algo que ya cantamos, pero que es tan importante, hermanos, que es necesario recordar y entender a profundidad. Y es que la resurrección de Jesucristo es victoria para el creyente. Escuche bien, la resurrección de Jesucristo es victoria para el creyente. Vamos a estudiar entonces 3 aspectos por los cuales la resurrección de Jesucristo es victoria para el creyente. Primero, porque la resurrección de Jesucristo es la victoria sobre el pecado. Escuche bien, la resurrección de Jesucristo es la victoria sobre el pecado. Vamos a abrir las Biblias, hermanos. Vamos para Hebreos. Hebreos capítulo 9. Entonces, en Hebreos capítulo 9, vamos a buscar los versículos 26 al 28. ¿Estamos allí? Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 9, versos 26 al 28 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se
entre Jesucristo y el sistema sacerdotal judío, que debía repetir sus rituales año tras año, en la fecha de expiación, de Yom Kippur, y bueno, de todas lo que eran las fiestas judías, nos está hablando aquí de la obra del Señor Jesucristo. Y dicen que el Señor Jesucristo no le es necesario padecer una y otra vez desde el principio de los tiempos a causa del pecado de los hombres, sino que se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Aquí no nos está hablando de la resurrección, nos está hablando de la cruz, ¿verdad? El evento específico de la cruz, pero con el propósito de quitar de en medio el pecado. Y esto es muy interesante, porque en la cruz el Señor Jesucristo cargó el pecado de todos los hombres, conforme como nos lo da testimonio la Escritura. Pero ¿cómo sabemos que la muerte de ese hombre en la cruz es efectiva para quitar los pecados de todos los hombres? Y ahí es donde viene entonces la importancia de la resurrección. Porque con la resurrección entendemos que el sacrificio de Cristo fue aceptable ante los ojos de Dios. Que el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz no es solamente que a él se le metió en la cabeza que él iba a morir por los pecados de los demás. No fue un capricho. No era un hombre loco que se levantó para decir que él iba a limpiar los pecados de los demás. Estamos hablando de un evento histórico, corroborado de manera histórica, que da certificación a la fe cristiana. Certifica la fe cristiana. 1 Corintios, capítulo 15, verso 17, por favor. ¿Cómo sabemos que el sacrificio fue aceptado? Que el pecado, ¿sí?, junto a sus consecuencias directas, pues la muerte, habría desaparecido. La Biblia nos certifica, 15:17, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Listo. El Señor montó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo sabemos que ese pecado fue realmente pagado y separado? Hermanos, la resurrección hace que la fe del creyente en Jesucristo tenga sentido. Sin la resurrección, sin confiar y sin creer en la resurrección de Cristo, es imposible tener certeza de que nuestra fe cristiana tiene fundamento. Y es lo que dice 1 Corintios 15:17. Vamos a pedir a la nave de mi mano derecha que me haga el favor de leer allí 1 Corintios 15:17 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No hay evangelio sin resurrección. Así como no hay evangelio sin hablar de pecado, así como no hay evangelio sin hablar de infierno, así como no hay evangelio sin hablar de la sangre derramada de Jesús, no hay evangelio, no se está predicando el evangelio si no se habla de la verdad de la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, dice allí, vana es nuestra fe, hueca es nuestra fe, y aún estaríamos en nuestros pecados. Si usted sigue leyendo el capítulo, después le dice, no, pero es que ahora Cristo resucitó de los muertos. Y entonces nuestra fe no es vana. Nuestra fe tiene un fundamento. Y es que Cristo no solo murió por los pecados de los hombres, sino que resucitó, venció la muerte, que es la consecuencia directa del pecado, mostrando que esos pecados que cargó en sus espaldas en la cruz, fueron dejados allá, muertos, en la tumba. El Señor Cristo sale de su tumba y dice el versículo que habíamos leído en Hebreos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez cargando los pecados de muchos. Sin relación con el pecado. Muy bien, mi hermana, dice sin relación con el pecado. Vean qué diferencia. En la cruz cargó el pecado de los hombres, pero vendrá otra vez y ya no tendrá ninguna relación su venida con el pecado de los hombres. El pecado quedó allá en la tumba. El pecado desapareció. En la cruz fue lavado. En la cruz desaparece el pecado de los hombres, que separa a los hombres de Dios, que crea enemistad y división entre los hombres y Dios. El pecado, que es la causa por la cual el hombre no puede acercarse con libertad a Dios, quedó en la cruz. Cuando Cristo sale de la tumba, ya no tiene relación
con el pecado. Y cuando Cristo regrese a gobernar sobre la faz de la tierra, el Señor Jesús no vendrá a limpiar los pecados de nadie. Ya eso está terminado. Cuando el Señor dice en la cruz del Calvario, consumado es, significa la obra de la redención está terminada. La obra de la redención está completa. No hay nada que falte por hacer para salvar a los hombres. Lo que había que hacerse, ya se hizo. Se hizo en la cruz. Hermanos, el problema del religioso es que el religioso cree que se va a salvar por lo que hace para Dios. El cristiano es salvo por lo que Cristo hizo por él. Es la gran diferencia. Lo que Cristo hizo es perfecto. Lo que usted haga para Dios siempre será imperfecto. No basta los esfuerzos humanos para acercar al hombre a Dios. Bastan y sobran los esfuerzos de Cristo para salvar al hombre. Eso sí, es suficiente. Y de eso se trata la fe cristiana, la fe que predicamos, que el Señor vendrá una vez más, sin relación con el pecado, para salvar a aquellos que le esperan. Dice allí entonces la Escritura. Les decía yo, no se puede predicar el Evangelio si no se habla de resurrección. Quien no cree en la resurrección, en el fenómeno de la resurrección como tal, como dato histórico, y quien no cree en la resurrección de Jesucristo, no puede considerarse cristiano. ¿Y por qué tengo que decir algo que parece lógico? Bueno, es necesario decirlo porque es tiempo, en este tiempo de blasfemias, ¿no? De blasfemias, de falsas doctrinas. Y entre las falsas doctrinas que hay es aquellos maestros de la teología, maestros de la supuesta fe cristiana, que niegan el hecho histórico de la resurrección. Y cuando un cristiano toma una Biblia, la abre y no puede creer que Dios creó el mundo en 7 días, como lo dice la Escritura, y no puede creer que el Señor hizo las cosas ex nihilo, o sea, de la nada, que la sacó de la nada, que su poder, su voz creó la luz, que creó todas las cosas con su poder, que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían, y empieza desde allí, desde el comienzo de la Biblia, a intentar buscar interpretaciones que le calcen con lo que ya tiene en su cabeza, con lo que él considera lógico, con lo que él considera sensato, con lo que él considera posible, basándose en lo que le han dicho otras personas que es posible, de pronto en el colegio, de pronto en la universidad, de pronto en su familia, o su lógica, sus sentidos humanos le hacen percibir que ciertas cosas son lógicas, y solamente eso acepta como verdad. Cuando una persona se acerca con incredulidad a las Escrituras, evidentemente llega a la verdad de la resurrección y empieza a buscarle excusas. Esto es una historia, una figura, un mito, dicen las personas. No se puede considerar creyente, no se puede considerar cristiano, seguidor de Cristo, una persona que niega el evento trascendental de la resurrección. Entonces, ¿qué es la resurrección de Jesucristo? Victoria sobre el pecado. Es la victoria sobre el pecado. Certifica, pone el sello de que lo que hizo Jesús en la cruz fue perfecto, fue aceptable ante los ojos de Dios. Ese es el primer concepto de hoy. Lo segundo, la resurrección de Cristo no es solo victoria sobre el pecado, sino que es victoria sobre la muerte. La muerte viene a la humanidad como consecuencia del pecado, según lo que nos dicen las Escrituras, y por lo tanto, al vencer el pecado, se obtiene también victoria sobre la muerte. 1 Corintios 15, 21 al 26. 1 Corintios 15, 21 al 26, lo va a leer la nave de mi mano izquierda. ¿Están allí? Amén, díganlo cuando encuentren. Eso, acostúmbrese a decir amén aunque le digan evangélico, eso no pasa nada. Listo, 1 Corintios 15, 21 al 26 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios
muerte, y aquí nos habla de la muerte desde el principio hasta el fin. Es decir, en esta porción bíblica está el principio de la muerte y el final de la muerte. Y el principio de la muerte es a través, en la creación material, a través de un hombre, o sea, a través de Adán. Y el final de la muerte es a través de un hombre, a través de Cristo. Ahí está el principio y el final de la muerte con claridad. Nos dice que a través de un hombre entra también la resurrección de los muertos. Pero nos habla entonces del efecto universal de la muerte de Cristo. Es una verdad tan trascendental y tan importante que es lo que le da sentido a la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, así como en Adán todos mueren, dice la Escritura, también en Cristo algunos serán vivificados. No, dice el texto, también en Cristo todos serán vivificados. Así que la resurrección de todos los hombres, y miren que estamos hablando ya de todos los hombres, no de los que están en la iglesia, sino de todos los seres humanos. La resurrección de todos los seres humanos está garantizada por la existencia de un hombre. ¿De quién? De Jesucristo. Así como la vida de Adán afecta a todos los hombres, en general, trayendo sobre ellos la muerte física, y la separación de Dios, hablando de la muerte espiritual, así en Cristo Jesús viene la resurrección a todos los hombres. Entra la resurrección, la garantía de la resurrección a todos los hombres. Por eso la Biblia llama a Cristo espíritu vivificante. El segundo Adán es espíritu vivificante. Es capaz de dar vida a los muertos. Es Cristo quien tiene el título en las Escrituras del autor de la vida. ¿Se acuerdan ya en Hechos cuando el testimonio mataron al autor de la vida? Hablando de Cristo, ¿no? En Hechos 3:15. La resurrección de Cristo se diferencia de las otras resurrecciones registradas en las Escrituras, de las que ya hablamos, en que es una resurrección definitiva. Es la primera resurrección definitiva. Es decir, ¿dónde está Lázaro si lo resucitaron? Se murió. ¿Sí? ¿Y el hijo de la viuda de Naín qué le pasó? Murió. ¿Y el que cayó allá en los huesos de Eliseo qué le pasó después de que resucitó? Se murió. ¿Y Cristo? No se murió. Cristo vive. Cristo vive. Esa también la diferencia. Es la primera resurrección definitiva. Es la que ya no vuelve a tener contacto con la muerte. La resurrección de Cristo es la primera resurrección definitiva. Es el primero de los que han vencido la muerte, junto con aquellos que resucitaron con Él, llamados las primicias, ¿no? Recuerden que esa es la fecha en que Cristo resucitó. Por cierto, las fechas de las semanas antes están muy torcidas, pero la fecha en que el Señor resucitó era la fecha de las fiestas de las primicias, cuando el sumo sacerdote salía a las gavillas maduras, sacaba un manojo y iba sin que nadie lo tocase y lo presentaba delante del Señor como ofrenda. Y la Escritura dice que Cristo resucitó como sumo sacerdote y con Él resucitaron santos, que la gente los vio los hombres resucitados, pero estos no vuelve a decir nada de ellos. Y Cristo le dice resucitado a María Magdalena, no me toques, que aún no me he presentado delante de mi Padre. Está hablando de una fiesta cumpliéndose en Jesucristo, la fiesta de las primicias, cuando Él presenta ese primer ramillete de lo que vendría a ser todo un cultivo de resucitados, que es la iglesia del Señor. Miren qué gran verdad. Cristo resucitó, las primicias resucitaron, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos esperan ese día? Amén. Los que somos de Cristo también resucitaremos, y luego los del fin. Porque ahí dice, la traducción de nosotros dice, luego el fin, cuando está hablando de otros que resucitarán al final. Lamentablemente no con esa ansia de victoria, pero también resucitarán. Es decir, en Cristo resucitarán justos e injustos. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario se paga la resurrección de todos los hombres. Por eso es que la Escritura nos dice que Cristo es Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Porque estos, por medio de Él, no solamente obtienen la resurrección física de su cuerpo, sino que van más allá. Obtienen la vida eterna, la resurrección de victoria sobre el pecado. Y entonces aquí está este principio tan importante. En Cristo, la resurrección de Cristo es la garantía de la victoria sobre la muerte. Ahora,
¿Qué dice Romanos 6, 8 al 9? No aparece ahí. Romanos 6, 8 al 9, alguien que lo busque, lo lea fuerte, que todos lo escuchen. Recuerden que tenemos el objetivo que el Señor de la Panadería escuche los versículos que leemos acá. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Muy bien, entonces, miren lo que dice aquí para los creyentes. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Oiga, está hablando después de la muerte. Viviremos con Él. Es la esperanza del creyente. El que muere en Cristo muere con una esperanza de vida. Realmente con esperanza de vida. La muerte no es el final del ser humano. Nosotros sabemos, dice aquí, sabiendo la manera de morir el creyente muere sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no tiene poder, no tiene señorío sobre él. Es más, la Biblia dice que la muerte no pudo retenerle. Esa es la palabra que usa para hablar de Cristo. Todos los prisioneros de la muerte física serán liberados. Y la razón es que el pago por su resurrección ya fue hecho por Cristo en la cruz. Por eso todos los hombres, los creyentes y los no creyentes, los justos y los injustos, todos los hombres, quieran o no quieran, ay no, a mí déjeme aquí en esta tumba que está tan cómoda, yo pagué este cajón muy caro, no importa, usted tiene que levantarse de la tumba, porque el pago para su resurrección ya fue hecho, ya fue hecho. Juan 5, 25 al 29, por favor. Palabras de nuestro Señor. Juan 5, 25 al 29. Nos habla de esa resurrección universal. Vamos a leer por versículos, ¿listo? Comenzamos por este lado con el número 25, 26, 27, 28 y 29. ¿Listo? Por naves. Comenzando por mi mano derecha. Juan 5, 25 al 29 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces miren este pasaje, porque el Señor está diciendo, viene la hora, habla del futuro, pero dice también, ahora es, se lo estoy demostrando. ¿Por qué? Porque ya hablamos que resucitó al hijo de la viuda de Naín, que resucitó a Lázaro, que tenía poder para resucitar, ¿verdad? Entonces él estaba mostrando que uno piensa cuando la persona muere ya no oye. Bueno, pues sí, hay voces que sí oye el que está en la tumba, y es la voz de Jesús, la voz de Jesucristo. Cuando Jesús diga levántese, se levanta el muerto. Y ya lo demostró. Viene la hora, habla del futuro, aún no ha llegado, pero ahora se refería al momento en el que él estaba históricamente viviendo y ya lo había demostrado con creces que lo podía hacer, cuando los que están, los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces aquí y los que la oyeren vivirán puede incluir, una forma de interpretarlo, puede incluir a aquellos que oyen la voz de Cristo, llamado al Evangelio, vivirán, y se refiere a la vida eterna, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y autoridad para hacer juicio, dice allí también. Y luego le dice, bueno, no se maraville de esto, no es una cosa impresionante, estamos hablando de Dios, lo puede hacer. Vendrá la hora, ahora sí nos habla de una resurrección futura, cuando algunos, muy bien, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero aquí entonces nos habla de dos resurrecciones. ¿Se dan cuenta que hay dos resurrecciones en el texto? Hablamos del último versículo, míralo allí, versículo 29, por favor. Y díganme ustedes cuáles son las dos resurrecciones que hay en el texto. Muy bien, existe una resurrección llamada resurrección de vida.
Y existe una resurrección llamada resurrección de condenación. ¿Cuál es menos resurrección? Ninguno, los dos resucitan. O sea, el condenado también resucita. ¿Por qué hay que aclarar algo que parece tan lógico? Bueno, porque no faltan los que enseñan el radicaísmo. Espera que el hermano termine ahí. Listo. Bueno, seguimos. Entonces, el erradicaísmo es una doctrina que enseña, ¿no?, que el muerto desaparece y ya, ¿no?, que no pasa nada después. No, hermano. No creer en Cristo es tan terrible como creer en Cristo es maravilloso. Así de proporcional. Porque el que cree en Cristo va a una resurrección llamada resurrección de vida. Y el otro se llama resurrección de condenación. Ahí es donde yo les digo que hay gente que preferiría quedarse en el cajón que tener que levantarse. Porque hay una resurrección de condenación. La Escritura nos habla de una resurrección de condenación. Entonces la muerte será dejada atrás. La muerte será destruida. Porque dice el postrer enemigo que será destruido será la muerte. El último enemigo nuestro que será destruido será la muerte. La muerte será solo un recuerdo en la mente de los seres humanos. Pero no todos los hombres resucitarán para victoria. Existe una resurrección de condenación. Y como todos los hombres resucitarán por la obra de Cristo, les decía yo, por eso la Biblia dice en 1 Timoteo 4:10 que Cristo es salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Y ahí entendemos el concepto. Y por eso es una blasfemia, es una mentira, es antibíblico decir que Cristo murió solamente por los salvos. Eso no es correcto, no es bíblico, no está bien trazada la hermenéutica bíblica si decimos que Cristo murió solo por los que vienen a la iglesia. O peor aún, porque cuando somos más sectaristas decimos, Cristo no solo no murió por los que vienen a la iglesia, sino solo por los que vienen a esta iglesia, porque hay gente que es así, que piensa que nada más los que están al lado de él van a ser salvos. No, hermanos. Cristo murió por todos los hombres. Y los que creen en él obtienen mayor beneficio de esa muerte de Jesús en la cruz, porque resucitan, pero para resurrección de vida. Mientras que los que rechazan el Evangelio también resucitan, porque Cristo murió por ellos, pero resucitan para condenación. Ahora estos textos ya tienen más claridad, ¿verdad? Seguimos entonces, ¿y para qué resucitaremos entonces? Para vida, para resplandecer como el sol en el reino de su Padre. ¿Se acuerdan de esa parábola? Esa es una parábola que nos habla ahí de que en el cultivo hay cizaña y hay trigo, ¿verdad? Eso está en Mateo 13, 40 al 43. Pueden ir mirando allá en sus Biblias porque no aparece aquí. Y ustedes pueden darse cuenta que allá dice, de la manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Y está hablando de qué resurrección hay. La cizaña quemada en el fuego, ¿cuál resurrección sería? La de condenación. La de condenación, esa es la cizaña que se quema en el fuego. Entonces dice la Biblia, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. ¿Esa qué resurrección es? De condenación. ¿Y qué pasará allí? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero entonces dice aquí, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué resurrección es esta? La de vida. Entonces, en Cristo hay victoria sobre la muerte para todos. Pero les aseguro que hay muchos que no quisieran que fuera así. Hay muchos que querrán quedarse en sus cajones de madera en la tierra. Pero no podrán, porque Cristo ya pagó su resurrección. Entonces ahí está esta verdad. Ahí está esta verdad. ¿Y qué termina diciendo el texto de Mateo? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Usted tiene oídos para oír? Qué bendición tener oídos para oír. Pero cuando a uno le empiezan a fallar, no sufre. ¿De qué bendición tener oídos para oír? Y sobre todo para oír esto, antes de que llegue el momento. Hermanos, el día de la salvación es ahora. El día aceptable es hoy. No espere a mañana para ver si me decido a seguir a Jesús. No espere a mañana a ver si me decido a creer en esta verdad de aquel hombre que no es solo un hombre, sino que es Dios, quien toma forma de hombre para vivir para mí, para morir por mí.
para salvarme a mí, para resucitar por mí. No espere, porque de pronto no alcanza a aceptar a Jesús. Ahí está el Evangelio de nuestro Señor. Pasamos al tercer punto. Ya vimos que es victoria, ¿verdad? Es victoria sobre el pecado, es victoria sobre la muerte, pero además, hermanos, y esto es maravilloso, la resurrección de Cristo es la victoria sobre la corrupción. Y todo lo vamos a sacar de un mismo texto. Un texto en 1 Corintios 15, 35 al 39. Entonces abra su Biblia aquí. ¿Por qué la victoria, por qué la resurrección de Cristo, es victoria no solo sobre la muerte, no solo sobre el pecado, sino sobre la corrupción? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos estas palabras? Estamos en 1 Corintios 15 y la primera porción que vamos a estudiar allí es los versículos 35 al 38. 35 al 38. Lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Ahí tenemos esa porción. Y entonces cualquiera se preguntará, bueno, ¿y cómo van a resucitar los muertos? Sobre todo cuando nos han bombardeado con películas de zombies desde el 70 y algo, entonces viendo películas de zombies, ¿no? Y uno dice, no, pues verdaderamente, ¿cómo van a resucitar los muertos? Eso es un caos. Es más, hay gente que tiene plata invertida en prepararse para lo que ellos llaman un apocalipsis zombie. Han construido sus lugares de refugio, ¿verdad? Para un apocalipsis, tienen sus carros armados ahí para atropellar zombies, porque son necios. Son necios, la Biblia dice que son necios, no me lo inventé yo. La gente, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Se imaginan ahí los ojos cayéndose? Y no, por favor, no seas necio, dice la Biblia. No seas necio, eso no va a pasar. Analice que cuando usted siembra una semilla, ¿sí? Lo que sale de la tierra no es la misma semilla. Es una cosa completamente diferente. Es una cosa completamente diferente. Entonces lo primero que hay que entender es que es victoria sobre la corrupción porque tendremos un cuerpo que es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué sabemos que es conforme a la voluntad de Dios? Por el último versículo. ¿Qué dice el último versículo que leímos? El 38. Duro. Muy bien, están anémicos. Pero ahí dice clarito, ¿verdad? Porque Dios le da el cuerpo como Él quiso. Entonces el cuerpo que Dios nos va a dar cuando entreguemos esta semilla que tenemos aquí, cuando entreguemos esta semilla y la enterremos, el cuerpo que va a salir de allí, ¿sí? Es un cuerpo que será como Dios quiso. Es conforme a la voluntad de Dios. Si hay algo que define nuestra situación actual, es nuestra incapacidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos viven la vida cristiana sintiéndose débiles? ¿O solo yo? Yo sé que yo soy más porque yo soy el pastor tiene más defecto que todos, pero uno se siente muy débil. Uno sabe lo que Dios quiere, lo conoce, lo lee en la Biblia, lo escucha en la mañana, cuando prende la radio, cuando lee las Escrituras, cuando escucha hablar a los hermanos, uno sabe qué es lo que Dios quiere y se siente uno débil, incapaz de obedecer la voluntad de Dios, incapaz de vivir sin esa rebelión en nuestro corazón, sin el pecado en nuestras vidas. Hermanos, cuando dejemos atrás nuestros cuerpos para adquirir un cuerpo nuevo, será un cuerpo que se sujete con naturalidad a la voluntad de Dios. Romanos 7, para completar esta idea. Romanos 7, 22 al 25. Y aquí no estamos hablando de dejar la corrupción. Dejar la corrupción. Un cuerpo que se sujete con naturalidad a la voluntad de nuestro Dios. Romanos 7, 22 al 25 no aparece allí, pero el texto dice, y ustedes están leyéndolo conmigo, porque según el hombre interior me deleito. Continúe. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado
interior, qué bonito es leer la Biblia, qué bonito es saber de las verdades de Dios, qué maravilloso es conocer a Dios según el hombre interior. Pero diga al hombre exterior, lo mismo verá. Qué difícil. Hay otra, no, ni siquiera otra intención, sino que hay otra ley. Otra ley. Y habla de cosas obligado a cumplir. Otra ley en mis miembros, una ley que se revela contra la ley de mi mente, una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado que está escrita en mis miembros. Cuando la Biblia dice que esto corruptible no puede darle corrupción, no solo se refiere a las enfermedades, que también se está refiriendo a esto. Nuestros miembros tienen una ley escrita en ellos, y es la ley del pecado. Y entonces ahí es una lucha constante. Estamos cautivos, cautivos significa presos, incapaces de escapar de esa ley del pecado que está en nuestros miembros. Y entonces lo que usted encuentra allí, que uno siempre lee, miserable de mí, no hermanos, eso es miserable de mí. Eso es una admiración, eso es un grito de desesperación de un hombre que está encerrado en un cuerpo que no puede obedecer a Dios. Aquí hay un grito de desespero. Miserable de mí. Y como cualquier miserable, atrapado, preso, grita y dice, auxilio, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente aparece la luz, aparece la respuesta. Gracias doy a Dios por mi libertador, por Jesucristo, mi Señor. El que me librará de este cuerpo de muerte será Jesucristo. Y yo en esta vida, con mi mente le sirvo a Dios, con mis miembros cuando puedo. Es la idea ahí, ¿no? Porque hay un problema en mí. Pero le sigo dando gracias a Dios por Jesucristo, quien me libra de esa corrupción, quien me promete un cuerpo libre de corrupción. ¿Cómo será ese cuerpo? Bueno, ese es el segundo punto de este tercero, lo que desengloba aquí. Es una victoria sobre la corrupción porque tendremos un cuerpo de naturaleza espiritual. Es lo que nos dice la Escritura de la resurrección. Tendremos un cuerpo de naturaleza espiritual. Seguimos leyendo 1 Corintios 15, que es el texto en el que estamos. 1 Corintios 15, 39 al 44 en esta oportunidad. 39 al 44 en esta oportunidad. Leemos entonces a la cuenta de 3, todos juntos. 1 Corintios 15, 39 al 44. 1, 2, 3. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué tiene ahorita usted? ¿Un cuerpo qué? Animal. Animal, ¿no? Dígaselo al lado. Animal. No es la idea. Tenemos cuerpo animal. Así que no están muy lejos cuando los científicos dicen, no, es que nosotros somos parte del reino animal. Sí, la gente se ofende, ¿no? Sí. Usted tiene cuerpo animal, pero tendrá cuerpo espiritual, totalmente diferente, un cuerpo celestial. Celestial, muy bien. Entonces una carne diferente, una gloria individual. ¿Por qué digo que una gloria individual? Porque miren que el versículo está diciendo una estrella diferente de otra en gloria, y así será en la resurrección de los muertos. Dios le da a cada quien el cuerpo como quiere. Entonces miren que hay diferencia, individualidad, hermanos. ¿Cuántas veces me ha tocado corregir y decirle, hermano, no somos un poco, no vamos a hacer como un poco de máquinas ahí todos igualitos, sin cara y sin forma y sin nada? No, hermanos, individualidad, diferencias dadas por Dios a su creación. Dios tiene una imaginación increíble. Basta uno mirar un programa del mar, un programa de la naturaleza, y para darse cuenta que Dios
se le ocurren cosas que a uno jamás se le pasa por la cabeza. La cantidad de variedad de glorias individuales que Dios puede ser. Para allá vamos, para allá vamos. Un cuerpo incorruptible, sin debilidad, un cuerpo poderoso, porque dice que se resucitará en poder, y todo eso constituye lo que la Biblia llama un cuerpo espiritual. Tan diferente a lo que tenemos que lidiar en este tiempo. Tan diferente. Tenemos cuerpos frágiles. Pueden ser destruidos en cualquier momento. Cuando las enfermedades nos amenazan cada día, cuando el envejecimiento nos deteriora a medida que avanza el tiempo, cuando el tiempo nos despoja del vigor, de la vitalidad. Eso es lo que lidiamos aquí, ahora, pero no será así en la resurrección. No será así en la resurrección. Por eso, ligados a un cuerpo débil, no podemos alcanzar a vislumbrar la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No lo logramos, somos incapaces, por más que usted se esfuerce, por más imaginación que tenga, no va a poder. Pero dice Romanos 8, 18 al 23, quiero que lo busque, ya casi terminamos. Romanos 8, 18 al 23. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y mire lo que sigue diciendo. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos quieren esto que dice aquí, esta promesa, la resurrección? Claro, no hay un creyente que entienda esta verdad y no lo anhele. Sobre todo cuando uno le amanece doliendo la cadera, el cuello, los ojos, los hombros, los dedos. Uno le duelen cosas que uno no sabía que le podían doler. Sí, pero le empiezan a doler y uno dice, imposible, me estoy, estoy viejo, tengo 20 años, ¿no? Y ya le duele todo. Cada vez de más mala calidad, cada vez más frágil. Así somos los seres humanos y lidiamos con esa situación, y no solo nosotros, sino que tenemos que levantarnos y ver una creación en corrupción, una creación que se deteriora, una creación que gime, especies que sufren, mares que se destruyen, desastres naturales constantes, una creación que gime anhelando ser liberada de la corrupción que trajo sobre ella el pecado del hombre, y será liberada. Tendremos cielos nuevos y tierra nueva. La corrupción quedará atrás. Los creyentes esperan ansiosos la redención de sus cuerpos, el día en que se les sean entregados, conforme a las promesas de Dios, cuerpos poderosos. Usted sabe que la palabra poder es una palabra que abarca mucho. Dinamos, en el griego, y de donde viene la palabra dinamita. Sí, cuán poderosa es un taco de dinamita, ahí viene esa raíz. Dinamos, un cuerpo dinámico, un cuerpo que no le duele, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no se envejece, un cuerpo que no se enferma. Es el cuerpo que Dios prometió a lo que le espera. Amén. Amén. Y lo último será libertad de la corrupción, porque tendremos un cuerpo como el de Jesucristo. Escuche bien, es un cuerpo como el de Jesucristo. Le estoy dando lo único que la Biblia nos dice acerca de cómo vamos a resucitar, así que aproveche, porque esta es específicamente cómo va a resucitar usted. Y será un cuerpo como el de Jesucristo. Seguimos en 1 Corintios 15. Esta vez los versos 45 al 49. 1 Corintios 15, versos 45 al 49, leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual.
así cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto es una bomba, hermanos. Esto es un texto increíble, maravilloso. El postrer Adán es espíritu vivificante. Pero hermanos, lo terrenal es primero que lo celestial. Lo animal es primero que lo espiritual. Así que tenemos que pasar por aquí para llegar allá. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? Y el primer hombre es de la tierra. Y es que en realidad Adán es de la tierra. ¿De dónde lo hizo Dios? Del polvo de la tierra. Así lo hizo, dice. Pero Cristo es el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Dice la Escritura, lo dice Juan capítulo 3 también, que el Hijo del Hombre descendió del cielo. Y entonces nos dice, miren, así como hemos traído la imagen del terrenal hasta ahora, así como somos viva imagen, la viva estampa, y el hijo del tigre sale pintado, ¿no? Y el hijo del zorro, rabipelado, ¿no? El zorro viene rabipelado y el hijo también nace rabipelado. Y así entonces, como traemos la imagen de Adán hasta ahora, tenemos la seguridad de que traeremos la imagen y semejanza de Jesucristo. De Jesucristo. Hemos vivido con la imagen de Adán y como Adán murió, nosotros tenemos que pasar allí por la muerte física y esa sombra de la muerte está ahí todos los días. No hay un día que esa sombra de la realidad de tener que morir no esté sobre nosotros. Es culpa de Adán. Bueno, y de nosotros que estábamos ahí con él. Y el peso de las consecuencias del pecado nos molesta cada día, el envejecimiento, la enfermedad, la dificultad para vivir en este mundo. Y la promesa del Señor es hacernos semejantes al Cristo resucitado. Darnos la semejanza, no solo su semejanza espiritual, ya esa la tenemos. ¿En qué sentido? Porque dice, vosotros tenéis la mente de Cristo, el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Todas esas cosas nos dice la Escritura diciendo, ya usted puede disfrutar las primicias del Espíritu, sabiendo que así, si ya le dieron la primicia del Espíritu, va a tener todo lo demás. Pero ya usted puede disfrutar algo de la naturaleza de Dios en usted. Sin embargo, eso no es el esplendor máximo. Falta mucho por reclamar de esa herencia. Y entre lo que falta de recibir de esa herencia está la semejanza física con Jesucristo. La semejanza física con Jesucristo. Y lo corrobora Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21, un texto victorioso, un texto maravilloso, nos dice, oiga, es que usted nunca fue a esta tierra, usted pertenece al cielo, así que empieza a pensar en tener una naturaleza celestial. Vamos, Filipenses 3, 20 al 21, lo leemos juntos con voz tronante. El de la panadería necesita escuchar la verdad del Evangelio, vamos a que nos escuche con voz dura. 1, 2, 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué promesa tan maravillosa! Transformará este cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a concluir. Estuve mirando qué poner de conclusión. Yo siempre digo, ¿qué voy a poner de conclusión? Normalmente algún resumen, pero entonces buscando qué poner de conclusión me encontré este versículo y dije, no, ¿para qué más? Esta es la conclusión de la predicación. Así que leamos juntos la conclusión de hoy. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. No hay nada que decir. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias sean dadas
gracias, Señor, a ti, porque tú nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz. Has vencido el pecado y por medio, Señor, de esa tumba vacía nos has dado certeza de vida eterna y de gloria, prometiendo para nosotros la misma posición de victoria que tú tienes en este momento a la diestra de tu Padre Celestial. Así estaremos nosotros en tu presencia por la eternidad, disfrutando de aquellas promesas que tú nos has hecho, dejando atrás un cuerpo corruptible para ir por un cuerpo incorruptible, poderoso, para ir por una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para aquellos que te esperan. La gloria y la honra sea para ti hoy, que el mundo se acuerda de ti, y todos los días cuando el mundo quiere olvidarte, nosotros tengamos presente en nuestros corazones la verdad del Evangelio. A ti sea el honor y la victoria por los siglos de los siglos. Amén.